Que el Señor nos bendiga. Damos gracias a Dios porque en esta mañana podemos ya iniciar, ¿cierto?, nuestra escuela dominical. Quiero darle la bienvenida a todos y cada uno de mis hermanos en el Señor y, por supuesto, cordialmente y cariñosamente bienvenidos. Vamos a dar inicio a la escuela dominical en el nombre de nuestro Señor y precioso Salvador Jesucristo. Invitarles en esta tarde, en esta mañana, ¿cierto?, a poder orar, a presentarnos delante de la presencia del Señor, para que prontamente podamos ir a la palabra de Dios, que es la que nos bendice en este día. Quiero solicitarle que usted también esté desde su hogar, ¿cierto?, clamando al Señor, orando al Señor. Podamos hacerlo en forma conjunta con nuestros hermanos que se vayan conectando en este día, para que también puedan ser partícipes de la escuela dominical. Le invito a que oremos todos al Señor. Amado Dios, le damos gracias porque en esta mañana nos podemos presentar delante de su bendita presencia, Señor, sabiendo que usted es Dios grande y poderoso, lleno de misericordia, de amor y de grande bondad. Ruego, Señor, humildemente que en su infinita misericordia nos pueda bendecir esta mañana a través de su preciosa y bendita palabra. Ella nos alimenta, nos sustenta, nos edifica, nos bendice en nuestra vida. Oro también, Señor, y clamo para que en este día sea usted con todos y cada uno de mis hermanos, con todos, Señor, nuestros amados pastores, a los cuales ruego, Señor, que usted bendiga y guarde y dé mucha gracia en este día también para desarrollar, Señor, su actividad espiritual. Ruego, Señor, que también bendiga a todos y cada uno de mis hermanos, que puedan estarse también, Señor, en esta mañana ya conectando para ser partícipes de la escuela dominical. Rogando, Señor, que usted sea con nosotros, nos bendiga, nos guarde, nos revista de toda gracia y toda bendición espiritual. Le doy la gloria, la honra, la alabanza y le ruego, Señor, humildemente su bendición en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La gloria sea para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, que el Señor nos bendiga en este día, nos prepare para poder compartir de la palabra del Señor, la cual hoy día, 23 de mayo, se encuentra en Segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 14 al 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, desde el verso 14 al 18, y el texto en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Ahí tenemos entonces la lectura de la palabra del Señor. Primera de Corintios, en el capítulo 10, verso 12. Vamos a dar lectura entonces desde el verso 14, que da inicio, ¿cierto?, a la escuela dominical de hoy día. Dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia
ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sé que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bendiga el Señor la lectura de su preciosa y bendita palabra. Primera de Corintios, dijimos nosotros, ¿cierto? Capítulo 10, verso 12. Vamos a dar lectura entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Dios bendiga su palabra. Bien, hermanos. Bueno, teníamos nosotros una hermosa escuela dominical el domingo pasado, donde por supuesto nos gozábamos en el Señor de mirar cómo el apóstol Pedro, ¿cierto?, hacía entender a la luz de su palabra y enfrentaba o confrontaba a aquellos burladores que se burlaban del Evangelio, que se burlaban de la palabra del Señor, que se burlaban de los apóstoles en ese tiempo y de todos aquellos hermanos que seguían al Señor Jesús y trastornaban la fe, burlándose de la doctrina y la enseñanza gloriosa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pedro tiene que salir al paso de estos burladores, como también sabemos que hoy día hay muchos que se burlan del Evangelio, diciéndole que, en primer lugar, así como el mundo fue anegado por agua, el juicio de Dios sobre este mundo, sobre todas las cosas, es ahora por fuego. Y así como Dios cumplió su palabra en el diluvio, así también Dios cumplirá su palabra en estos tiempos postreros. Y habla del día del Señor, ¿cierto?, que comienza con el arrebatamiento de la iglesia hasta los cielos nuevos y la tierra nueva, que nos revela el Señor a través del apóstol Pedro. Entonces, el verso 11, que creo que no debemos de olvidarlo, dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, puesto que el mundo espera un juicio, el pecado, ¿cierto?, tendrá su condenación, el juicio vendrá sobre la tierra, y todas estas cosas, ¿cierto?, dice, serán deshechas. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debe hacer el pueblo de Dios al saber y entender que la maldad, ¿cierto?, la violencia, todos los que se han levantado un día contra nuestro amado Dios durante todos los tiempos y la época, un día recibirán su pago, recibirán el justo juicio de Dios? Y está todo ya preparado para ese juicio. Entonces, ¿qué le queda al pueblo de Dios? Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, entonces dice: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán?
Así que el Espíritu Santo encomia a la iglesia a vivir en santidad, a vivir conforme a los lineamientos que el Señor en medio de su palabra nos ha dado, a vivir una vida esforzándonos por agradar a Dios, por buscar a Dios con todo nuestro corazón. Entonces, si estas cosas han de acontecer, la iglesia más que nunca hoy día debe poner sus ojos en Cristo para vivir conforme a lo que a través de su palabra Dios nos ha enseñado, apresurando, como dice la palabra del Señor en este verso, ¿cierto? Esperando y apresurándolos, vale decir, apurando, ¿cierto?, el día en que estas cosas habrán de acontecer. Gloria sea al Señor. No podemos quedarnos, ya que entendemos todo lo que viene, no podemos quedarnos nosotros detenidos. Es lo mismo que nos ha ocurrido durante todo este año, casi medio ya, ¿cierto?, de pandemia, donde hemos seguido apresurándonos. No nos hemos quedado, hemos buscado la forma, los medios para seguir predicando y anunciando el Evangelio, y hoy día a través de las redes, por supuesto, llegando a todo el mundo, porque este video puede ser visto en cualquier parte del mundo, y cualquier persona lo puede ver, cualquier persona el día de mañana grabado, luego este video se sube a YouTube, y ya grabado, ¿cierto? Cualquier persona en cualquier instante, momento, puede ver, puede escuchar la palabra de Dios. Así que estamos apresurando. ¿Cómo apresuramos nosotros? Nos apresuramos a la venida del Señor primero, predicando el Evangelio, cumpliendo lo que el Espíritu Santo nos ha dicho a través de su palabra, que el Evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo, llevada la palabra de Dios a todos los hombres. Eso está dentro de la paciencia de Dios. La paciencia de Dios es un tiempo. La paciencia de Dios es, ¿cierto?, el tiempo de la gracia, que durará hasta el día en que comenzará abruptamente, sorpresivamente, el día del Señor. Y eso comenzará con el arrebatamiento de la iglesia. Y hoy día nos apresurándonos. ¿Cómo? Predicando el Evangelio, predicando la palabra de Dios, llevando el Evangelio de Cristo a los que no le conocen, ayudando, ¿cierto?, a levantarse a los que se han caído, llevando el mensaje del Evangelio para que las almas puedan encontrar, ¿cierto?, el camino que le lleve a Cristo. Y para eso, por supuesto, no podemos predicar un evangelio de autocomplacencias, un evangelio donde la palabra de Dios se leude, se medre, se falsifique, sino que un evangelio donde verdaderamente el hombre y la mujer puedan entender primero que es un pecador y que solo por Cristo puede alcanzar salvación. Y que la salvación no es por méritos, es por gracia, vale decir, recibimos algo sin poder dar nada a cambio. Nuestra salvación nos ha sido dada por gracia. Entonces, eso es apresurándonos y orando a Dios, vale decir, llevando el Evangelio y orando. Gloria al Señor, ¿cierto? Deseando con todo nuestro corazón su venida. Como bien dice el libro de Apocalipsis, o sella la revelación, ¿cierto?, el Espíritu Santo en el libro de Apocalipsis, en su final capítulo, cuando dice el Señor de la siguiente manera. Dios nos bendiga, ¿cierto? Y el Espíritu, dice, y la esposa, el Espíritu y la esposa, vale decir, el Espíritu Santo de Dios que hoy día está ministrando la iglesia,
y la esposa, que ya es la iglesia, dicen, ven, amén, ven. O sea, el anhelo, el deseo de que Cristo venga pronto, de que el Señor venga a buscarnos. Gloria a Dios para siempre. Ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Así que, gloria al Señor. ¿Cuál es el anhelo? ¿Cuál es la oración? Señor, anhelamos tu venida. Anhelamos, Señor, que ya prontamente vengas a buscar a tu iglesia. Pero entendemos que el tiempo de la paciencia de Dios, que no es por tardanza, el Señor no va a llegar ni antes ni después. Va a llegar el día, la hora y el minuto, el segundo en que está establecido en la sola potestad de nuestro Padre Celestial, que así sea. Entonces ese día se cumplirá. Y para ello, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Como dice en esta hora su palabra, ¿cierto? Esperando lo que estamos haciendo y apresurándoos para la venida del día de Dios. Entonces no nos podemos quedar quietos, no nos podemos quedar aquí inertes. Bueno, yo ya recibí a Cristo, ahora lo espero. Sí, lo espero. Pero ¿cómo lo voy a esperar? Primero, viviendo una vida consagrada al Señor. Y segundo, apresurando esta venida. ¿Cómo? En predicar el Evangelio, en llevar el mensaje, en cumplir, ¿cierto?, lo que está establecido, predicando la palabra hasta el confín del mundo. Y luego, ¿cierto?, orando también por su venida. Bien, comenzamos el verso 14 diciendo, por lo cual, todo lo antes referido, todo lo que ya el Espíritu Santo nos había hablado, por lo cual el mundo que en el pasado, el mundo antiguo, que en el pasado fue, ¿cierto?, sobre ellos venido un juicio de agua y solamente los que estaban dentro del arca fueron salvados, así también hoy en el mundo, en este mundo, viene un juicio que es por fuego. Y solo los que estén dentro del arca, que es Cristo, serán salvos. Así como en el pasado, así también el arca de Dios hoy día es Cristo. Todo aquel que esté en Cristo. Y el mundo que viene es cielo nuevo y tierra nueva. Dice, por lo cual, oh amados, sabiendo estas cosas, ¿cierto? Y el Espíritu Santo habla a la iglesia. Por eso dice, oh amados. Amén. Pedro, por la inspiración del Espíritu Santo, trata a la iglesia como amados de Dios. Eso es lo que somos, amados del Señor. Y por eso el Señor dijo, ya no os llamaré más siervos, haciendo ver la condición de un esclavo, el cual como esclavo no tenía derecho a nada, era un esclavo. La esclavitud en muchos lugares fue de tal manera que un esclavo era como un mueble más de la casa, era una propiedad. Por tanto, el esclavo no tenía derecho a saber nada. Entonces dijo el Señor, ya no os llamaré siervos, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor. Mas yo, dice el Señor, os he hablado todas estas cosas. Y le declaró, y nos declara el Espíritu Santo, las cosas más profundas de Dios, misterios que nos han sido revelados por el Señor. Porque el Señor a su iglesia le habla. El Señor le habla a su amada y le hace ver, le hace entender las cosas de Él. Por eso dice, oh amados, a nosotros nos ha sido revelada esta verdad. Por eso dice Juan, porque vosotros ya no andáis en tinieblas, para que las tinieblas os sorprendan, sino que andáis en luz.
porque Dios es luz, dice Juan, por la inspiración. Ya no andamos, ¿cierto?, en las tinieblas del pecado, en la muerte espiritual. Hoy día andamos en Cristo. Cristo mora en el corazón de su iglesia, de cada uno de nosotros. Por tanto, tenemos la claridad de Dios para entender estas cosas, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Vale decir, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios no puede entender estas cosas. Para él le son locura. Amén. Para el mundo es locura que la tierra un día vaya a recibir un juicio. Es locura que haya un arrebatamiento. Es locura estar en este tiempo de tanta modernidad para muchos, ¿cierto?, creyendo estas cosas, cuando muchos, ¿cierto?, vuelcan sus pensamientos y levantan nuevas filosofías y religiones, llámese como se llame. Para muchos la ciencia es su religión. La ciencia deja de ser un medio para poder entender ciertas cosas, sino que la hacen su propia religión. Yo creo, dicen ellos, aunque no lo vieron, aunque nunca han tenido testimonio, ni han tenido evidencia, yo creo en la evolución, dice. Yo creo que el hombre viene del mono. ¿Y cuándo lo vio? Nunca lo vio. ¿Cuál es la evidencia? No existe. Es que encontraron por allí unos osamentas, pero ninguna comprueban que realmente el hombre viene, ¿cierto?, del mono. Gloria sea al Señor. Entonces, creen por fe, porque no lo vieron. Y creen por fe en algo que es humano, terreno. Y muchas veces nos atacan por creer por fe a nosotros, en Dios. Y Dios tiene evidencias de su existencia en todo lugar. Donde usted mire al suelo, vea una hormiga, ve la evidencia de Dios. Mire al hombre, nosotros mismos, evidencia de Dios. Subimos nuestra mirada al cielo y todo lo que está en el cielo nos da la evidencia de que hay un Dios todopoderoso. Y lo más grande, la evidencia más grande, Él mora en nuestro corazón. Así que, oh amados, ¿cierto? Somos amados de Dios, a quien Dios revela, a quien Dios habla, a quien el Señor, ¿cierto?, no le trata como siervos, sino que nos trata como hijos. Amén. Estando, dice, en espera de estas cosas. ¿De qué cosas? Del día del Señor, que ya hemos conversado de Él. Procurad, dice, con diligencia, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Vale decir, lo mismo que dice el verso 11, puesto que estas cosas han de ser desechas, por tanto, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Así es. Como dice el Espíritu Santo acá, por el mismo apóstol, verso más abajo, procurad con diligencia, o sea, poniendo todo nuestro esfuerzo, nuestra voluntad, nuestro ánimo, diligentemente, no perezosamente, no ociosamente, no descuidadamente, sino siendo diligente en lo que estamos haciendo. Vale decir, con todo cuidado, con toda dedicación, con todo, ¿cierto?, esfuerzo y sacrificio de nuestra parte, estando en estas cosas, con toda diligencia, procuremos ¿qué? Ser hallados. Cuando el Señor nos llame, ser hallados. Como bien dice la Escritura, ¿cierto? Ser hallados haciendo así su voluntad en sus caminos, sirviéndole al Señor, guardando, ¿cierto?, en nuestro corazón la fe, que ésta perdure toda nuestra existencia
y no como algunos que le sirven a Dios un poco y después otro poco al mundo, quieren amar a Dios y quieren amar al mundo y andan en las dos partes. El Espíritu Santo dice que de una fuente no pueden salir dos aguas. No podemos amar al mundo, que es contrario a Dios, y amar a Dios. O amamos a Dios o amamos al mundo. Amén. Y a toda la influencia que el mundo tiene. Por tanto, seamos hallados sin mancha e irreprensibles. Sea sin reproche. Gloria al Señor. No quiere decir perfecto, porque en ninguna parte de la palabra de Dios habla de perfección. Ninguno de nosotros somos perfectos. Aunque caminamos en Cristo, todos los días fallamos. Todos los días a lo mejor pecamos. De ignorancia muchas veces. No como antes. ¿Cierto? Que éramos empedernidos en el pecado. Que el pecado era parte de nuestra vida diaria. Y pecábamos sin tener en nuestro corazón dolor por ese pecado. Así peca el mundo. Y cuando peca dice que es más pillo. Y ahí tenemos toda esa gente que siempre está tratando de hacer cualquier cosa fuera de la ley. De alguna forma, ¿cierto? Tratando de, podríamos decir, llenarse los bolsillos fácilmente. Gloria al Señor. Haciendo todo aquello que no corresponde. Delinquiendo, ¿cierto? Vendiendo droga. O tantas otras cosas que hoy día vemos en el mundo. Y esa gente se cree vivo. Se cree pillo. Se cree que lo que está haciendo lo está haciendo muy bien. Otros viven, ¿cierto?, lejos de Dios y creen que se autoconvencen de que Dios no existe. Y todo aquello un día tendrá, lamentablemente, un triste pago. Gloria sea al Señor. Pero nosotros, entendiendo estas cosas, lo que viene, gloria sea al Señor. Mire, nosotros hoy día podemos decir, bueno, el tiempo y el clima nos anuncia a veces con días de anticipación cuándo va a llover. ¿Y qué es lo que hacemos? Dice, a la noche va a llover, hoy día va a llover, recogemos todas las cosas que se pueden mojar, nos preparamos para la lluvia, ¿cierto? Si hay algún arreglo en el techo que hay que hacer, vamos, lo hacemos antes de que llueva para no mojarnos, para que no nos llovamos. Hermanos, si nosotros tenemos la conciencia de prepararnos en cosas tan simples, imagínense cómo más debemos prepararnos para aquel día que vendrá súbitamente. El arrebatamiento no tendrá, podríamos decir, anuncio. Vamos a amanecer una mañana y vamos a hacer todo lo que normalmente quizás hacemos al despertar. Nos vamos a ir a lavar, a bañar quizás, vamos a estarnos bañando o vamos a estarnos lavando, vamos a estar tomando desayuno esa mañana como cualquier mañana o como cualquier día, haciendo todas nuestras cosas rutinarias y ese día vendrá el Señor. Así, no habrá una evidencia, no habrá algo. En un abrir y cerrar de ojos así, desaparecerá del mundo millones de personas. Los sepulcros estarán abiertos en los cementerios y nadie sabrá qué pasó. Gloria sea al Señor. Un gran desaparecimiento de millones de personas en un abrir y cerrar de ojos, porque el mundo no escuchará la sonar trompeta, ni verá al Señor. Es la iglesia la que le ve, es la iglesia la que se levanta, es la iglesia la que va con Cristo. El mundo va a ver desaparición. Van a haber personas en el metro, va a venir el Señor y de repente el metro va a quedar medio vacío, o van a faltar personas que las va a estar mirando y van a dejar de estar. Así será el arrebatamiento. Gloria sea al Señor. Entonces debemos de estar preparados, procurando con toda diligencia
dice la Escritura, ser hallado por Él sin mancha, sin reproche, en paz con Dios. Amén, en paz, reconciliados con Cristo, teniendo la paz del Señor. Alabado sea Dios para siempre. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, dice. No es por tardanza, es un tiempo, es un periodo, es gracia. Amén. En esa paciencia hemos caído nosotros. Porque si el Señor hubiese venido 50 años atrás, no hubiésemos alcanzado la paciencia del Señor. Mas la paciencia del Señor se dilata, no porque vaya a llegar un poco más tarde, un poco más temprano. El Señor es omnisciente, todo lo sabe. Y por tanto, esa paciencia un día va a llegar al tiempo en que comenzará el día del Señor. ¿Cuándo termina el tiempo de esta paciencia, de esta gracia? Cuando venga el día del Señor. Amén. Y comience con el arrebatamiento de la iglesia. Por tanto, vivimos en la paciencia, en la misericordia, en el amor, en la bondad de Dios, de nuestro Señor. Y esta paciencia tiene un fin, es para salvación. Gloria a Dios para siempre. Cristo murió y abrió una puerta al Señor. Y hasta el día de hoy esta puerta está abierta para que todo el que cree en Cristo tenga salvación. La puerta no se ha cerrado, como la puerta del arca. La puerta del arca siempre estuvo abierta. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios la cerró. Y comenzó a llover un día, cualquiera. Ni siquiera a lo mejor estaba nublado. Los abismos de la tierra se abrieron, el mar, los océanos, y vinieron grandes tsunamis sobre la tierra. ¿Cómo sorprendió el tsunami en el terremoto del 2010? Siendo que había habido un gran terremoto y que un terremoto, por supuesto, es síntoma de un tsunami. Pero ¿cuánto sorprendió igual? Y se produjo cierto tsunami y cuando vinieron los trenes de olas, lamentablemente, ¿cierto? Gente murió. Cuando comenzó el diluvio y vinieron tsunamis sobre la tierra y llovió durante 40 días y 40 noches, esto ocurrió en un día cualquiera. Y cuando comenzó a llover y comenzó la tierra a llenarse de agua, los hombres corrieron al arca, pero ya era tarde. La puerta estaba cerrada. Así también será en el día del Señor. Esta paciencia es para salvación. Mientras la puerta del arca esté abierta, todo aquel que cree en Cristo puede entrar a esta arca, que es Cristo nuestro Señor. Pero un día el tiempo de la paciencia de Dios se terminará. No es que Dios se le agotó la paciencia, no. La paciencia tiene un tiempo. Y ese tiempo se cumplirá en el día del Señor. Y allí comenzará lo que Pedro establece, hasta llegar a cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Gloria sea al Señor. Entonces el apóstol dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas. Pedro reconoce que el apóstol Pablo es apóstol y que lo que él ha escrito, las epístolas del apóstol Pablo, son también inspiradas por Dios y que en ellas hay sabiduría de Dios y que Pablo es también un apóstol de Cristo y lo reconoce Pedro abiertamente. Y esto es algo maravilloso, porque no olvidemos lo que ocurrió y está descrito ahí en el libro de Gálatas, ¿no? Capítulo 2, verso 11.
quiero leérselo, porque podría haber habido un resentimiento en el corazón de Pedro, porque dice la palabra de Dios, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí, dice Pablo, cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Gloria sea al Señor. Entonces, el apóstol Pablo, digámoslo claramente, encaró al apóstol Pedro. Por su hipocresía habían caído en una, no solo él, sino Bernabé y aquellos otros hermanos, porque habían llegado algunos hermanos de Jerusalén y ellos se apartaron de los gentiles, como que guardaban su distancia. Y antes comían juntos y participaban juntos, y Pablo le tuvo que reprender. Y vemos acá cómo el apóstol Pedro, ¿cierto?, pasado, podríamos decir, este trance, no hay un resentimiento en el corazón de Pedro, sino todo lo contrario, como un buen hijo de Dios, quizás le dijo Pablo, perdóname, me doy cuenta que no he actuado bien, porque la humildad en el corazón del hombre de Dios siempre debe estar, y cuando quizás nos equivocamos, tener la propiedad para pedir perdón. Gloria sea al Señor. Y quizás, ¿cierto?, ahí vemos una conciliación entre estos grandes hombres de Dios, a los cuales Pablo no le tiritó la mano, como podríamos decir, de llamar a una de las columnas de la iglesia, como era Pedro, que era considerado, quizás, ¿cierto?, mucho por todos los discípulos, por haber estado con el Señor. Pero Pablo mismo lo reprende. Amén. Cara a cara, nada que anduvo por la espalda. En su cara se lo dijo delante de todo. Pedro, no estás actuando bien, estás actuando hipócritamente, y esto no es agradable ante los ojos de Dios. Y acá Pedro escribe y dice, porque todo lo que nuestro amado, y lo trata así, amado, amén, considerado, amado hermano Pablo, había amor de Dios en el corazón de Pedro por Pablo, por este grande apóstol del Señor que el Señor había levantado para los gentiles. Gloria a Dios para siempre. Y le reconoce como el amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Amén. Conforme también a lo que Dios le ha dado, os ha escrito estas mismas cosas. El Espíritu Santo, así como habla por mí, dice Pedro, ha hablado por Pablo también sobre estas mismas cosas, para que vosotros tengáis, ¿cierto?, claridad de que el Señor le está hablando a la iglesia. Amén. Dice, en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, de las mismas que Pedro, por el Espíritu Santo, hablaba, Pablo también hablaba, en las cuales dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, ¿cierto? Cosas que para muchos era difícil de comprender, era difícil de recibir, era difícil de, ¿cierto?, poder alcanzar al entendimiento espiritual. Gloria sea al Señor. ¿Por qué?
porque muchos quedaban todavía pegados en algunos aspectos de la ley. Gloria a Dios para siempre. Y el apóstol Pablo, como Pedro también, predicaban y hacían ver que ninguna obra de la ley podía dar salvación al hombre. Por tanto, imagínense usted decirle a un judío, por ejemplo, déjense de circuncidar. Si hasta el día de hoy se circuncidan. Amén. Amén. Guardando el pacto con Abraham, o la señal del pacto que se dio, ¿cierto?, con Abraham, hasta el día de hoy. Decirle a un judío, por ejemplo, mire, coman de todo lo que está en la carnicería, no importa que haya sido sacrificado a los ídolos, para ellos era cosa inmunda. O decirle a un judío, coman chancho. El judío hasta el día de hoy no come chancho. Amén. Entonces para ellos era muy difícil de entender ciertas normas, entender que ya la salvación no era por obra de la ley, como dice Pablo en lo que estábamos leyendo, sino por gracia, por misericordia. Y que así como los gentiles creyeron por la fe, los judíos también, por la misma fe, en Cristo son salvos. Entonces, ¿qué pasaba en aquel pasado? Se quería hacer como una mezcla. Creamos en Cristo, pero también en la circuncisión. Creamos en Cristo, pero también guardaremos los ritos del judaísmo. Y Pablo tiene que decirle, none, alabados al Señor. La gracia hoy día es gracia. Amén. Y por tanto ningún rito que ya Cristo lo cumplió todos por los demás, hoy día le traen al hombre a Dios, o traen justificación, ni menos salvación, solo en Cristo Jesús. Así que por tanto Pablo escribe estas cosas que muchos dicen, los indoctos, o sea, los que no tienen el conocimiento de Dios, eso es un indocto. Un doctor es una persona que sabe, que tiene conocimiento. Doctor en filosofía, doctor en ciencia, doctor en medicina, gloria al Señor. Pero dice los indoctos, los que no tienen conocimiento, amén, e inconstantes, gloria al Señor. No solo son indoctos, sino que inconstantes también. Amén. Gloria al Señor. No han perseverado en la doctrina, no han perseverado en el conocimiento del Señor, sino que lamentablemente, ¿cierto?, toman la Escritura y dice, la tuercen amañosamente. Así es, Señor. Como también las otras Escrituras para su propia perdición. ¿Y cuáles eran las otras Escrituras? El Antiguo Testamento. No olvidemos que el Nuevo se estaba escribiendo. Amén. Entonces, cuando habla de las otras Escrituras, Pedro habla del Antiguo Testamento y dicen, toman la palabra de Dios para amedrarla, falsificarla. Y acá Pedro dice, la tuercen a su conveniencia, a su amaño, a lo que ellos quieren hacer. Hoy día tenemos, por ejemplo, filosofías, religiones como los testigos de Jehová, que toman un verso aquí, toman un verso allá y tuercen las Escrituras. Así es, Señor. Tomando un verso aquí, otro verso allá, ¿cierto?, para poder armar su religión. Gloria a Dios. Y la Biblia no se puede leer de verso aquí o de verso allá. La Biblia es un contexto general. Amén. Debemos de entenderla. Puedo tomar de lo que Pablo dice aquí y de lo que Pedro dice igualmente acá. Así es, Señor. Pero no puedo tomar un verso de aquí y otro verso de allá para armar un nuevo evangelio, No. como muchos lo han hecho. Y está lleno de falsas religiones. Hoy día, ¿cierto? Religiones que el hombre ha creado Así es, por Señor. inspiración satánica, Amén. para turbar, desviar. Porque ¿qué es lo que quiere verdaderamente el diablo? ¿Dónde está su victoria? En que usted o yo, que somos conocedores de Cristo, perdamos nuestra comunión con Dios. Así es, Señor. Y el mundo que no le conoce, nunca tenga comunión con el Señor. Porque nuestra comunión íntima con el Señor es la que nos da la garantía de ser llamados hijos de Dios. Sí, Señor. Amén. El diablo quiere interrumpir esa comunión. ¿Cómo la interrumpe? Por el pecado. Así es, Señor. Amén. La desobediencia. Amén. Gloria al Señor. Ahí se interrumpe esa comunión.
Por eso que el Señor dice, abogado tenemos para con el Padre. Juan, ¿cierto? Es nuestro abogado, es nuestro abogado defensor. Gloria al Señor. Vale decir, Mi Dios. cuando estamos acusados, cuando el pecado nos acusa, cuando el pecado dice que la paga del pecado es la muerte, nuestro abogado, que es Cristo, nos defiende. Amén. Gloria al Señor. Él pone la fianza Sí, Señor. y dice, mi sangre fue derramada por él. Amén. Gloria al Señor. Y esa sangre virtuosa, gloria al Señor, Bendita, gloriosa. sangre bendita y gloriosa que lava y limpia de todo pecado y justifica. Gloria sea al Señor. Amén. Por eso Juan es el único que ocupa, ¿cierto? Podríamos decir, esta forma de mirar al Señor Jesús. Nuestro abogado, dice. Él nos defiende. Y ante el juez, ¿cierto? Gloria al Señor. Amén. De toda justicia. Hemos alcanzado justicia por Cristo. Bendito eres. Gloria sea al Cristo. Señor. Así que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así es, Señor. Amén. Por eso dijo el Señor, vosotros que buscáis el mundo para ser un prosélito, un discípulo, y cuando lo halláis, le dijo, ¿cierto?, a los escribas y fariseos, hacéis de él 2 veces hijo del infierno. Y todas estas falsas religiones Así es, Señor. que llevan a los hombres al error, ¿cierto?, de falsa filosofía, lo único que hacen es no solo desviarlos, sino que aún llevarlos 2 veces al infierno. Gloria a Dios para siempre. Amén. Llevándonos al error. Y esto, por supuesto, es algo que el diablo ha hecho desde el principio. Y hasta el día de hoy lo hace. Dios nos bendiga. Entonces, visto todas estas cosas que hemos estado conversando esta mañana, a la luz de la palabra del Señor, el verso 17 dice, así que, como el verso 14 dice, por lo cual, para poder entender, ¿cierto?, que habiendo ya entendido todas estas cosas que vienen, debemos de andar de una manera santa, piadosa, como dice el Señor en su palabra, sin mancha, irreprensible. Sí, Señor. También el verso 17 dice, así que, dicho todo esto, con toda esta bendita y gloriosa conversación que el Espíritu Santo nos ha dado, dice, así que, vosotros, ¿quién? ¿El mundo? Nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, los que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestros corazones, los que entendemos que viene el día del Señor y que no nos sorprenderá como los demás. Porque, como bien dice el apóstol Pablo, porque para los que están en tinieblas, este día los sorprenderá. Así es. Mas para nosotros no será sorpresa, hermano. Aunque yo esté tomando desayuno aquí, esta mañana, y escucha la sonar trompeta, y mi hermano en un abrir y cerrar de ojos seamos transformados, y nos vamos con el Señor, no nos va a sorprender. Porque ya el Señor nos advirtió, nos habló. Por eso, hermano, qué triste será para aquellos hermanos que habiendo recibido esta palabra, se volvieron atrás. Así es, Señor. Amén. Pedro dice, como el perro que se vuelve al vómito y la puerca lavada al cieno. Hermano, líbrenos el Señor. Como dice el apóstol, dice, son vencidos. Lo voy a leer. Dice, ciertamente si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Por eso puedo dar testimonio que la salvación se pierde. Hay muchos salvos siempre salvos que vienen, ¿cierto?, de una doctrina calvinista. Calvino tuvo esta doctrina, y el calvinismo en Europa, ¿cierto?, al igual que el luteranismo o
arminianismo, los que siguen, ¿cierto?, la doctrina de Arminio, gloria al Señor, hablan de que el hombre es salvo, siempre salvo, o sea, va a decir, la salvación no se pierde. Pero aquí mira lo que dice el Espíritu Santo. Ellos tuvieron el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Así es, Señor. Dice, y enredándose otra vez en ellas, dice, ¿cierto?, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Así es. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Así es, ¿Qué hicieron estos hombres? Habiendo conocido a Cristo, le negaron. Habiendo recibido a Cristo, cambiaron, ¿cierto?, su palabra, la tergiversaron, la torcieron, gloria al Señor, y se desviaron de la fe. Dios nos bendiga. Pablo habla de Alejandro, de Mineo, de Fileto. Dice, estos trastornan la fe y los he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Gloria al Señor. Así dice el apóstol Pablo. Así es, Señor. Luego ya expliqué lo que significaba entregar a Satanás, no lo voy a explicar hoy día. Y vemos, ¿cierto?, a la luz de la palabra, que es importante entonces conservar nuestra vida en el Señor. Cuando Cristo venga no importa, aunque partamos del escenario de esta tierra, los primeros en partir van a ser los que están muertos y serán resucitados, así que Sí, Señor. los que mueren en Cristo llevan la delantera nomás, son primeros, luego nosotros. Gloria sea al Señor. Entonces dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces, está hablando de una iglesia que salva, a una iglesia que ha recibido a Cristo. No está hablando a gente que nunca se ha convertido al Señor, no está hablando de gente que nunca nació de nuevo. Entonces, si el hombre es salvo y siempre es salvo, ¿para qué le vamos a recomendar que no vaya a caer en el error? Ya sabemos lo que pasa a los que caen al error. Amén. Gloria al Señor. Amén. Vuelven nuevamente, su posterior estado viene a ser peor que el primero. Entonces, si no fuera así, el apóstol no diría nunca, ¿cierto? Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, y como nos dice Corintios en el texto, y el que esté firme, mire que no caiga. O sea, hay una caída. Sí. Puede haber una caída. Y está hablando del error, ¿cierto? De la apostasía, de negar a Cristo, de caer en los errores, ¿cierto?, de falsas religiones y filosofías humanas y terrenas y carnales. Gloria al Señor. Hermano amado, si una persona cuando camina en una falsa religión y empieza a tener conocimiento de la doctrina, se va dando cuenta que hay falsedad en lo que está aprendiendo. Gloria al Señor. Entonces, por eso dice el Espíritu Santo, arrastrados por el error de los inicuos, caigan de vuestra firmeza. Y seamos llevados y traspasados de dolores y llevados nuevamente, ¿cierto?, al error. Y en el error, el hombre se pierda. Dice el verso 18 para ir terminando. Antes bien, el verso 17 dice, así que, pero el verso 18 dice, antes bien, todas estas cosas, antes bien, ¿qué debemos de hacer nosotros? Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es lo que no debe dejar de realizar la iglesia del Señor. Amén. Crecer en la gracia, ¿qué significa? A ver, gracia no es solamente, o se entiende la gracia solamente por el hecho de haber sido salvos por gracia, sino que también la palabra nos dice vivir en la gracia.
Así ¿Y qué significa vivir en la gracia o crecer en la gracia? Significa que yo voy a crecer para llegar a una estatura en la gracia y que voy a alcanzar, podríamos decir, la cúspide de la gracia. Crecer en la gracia es lo mismo que usted esté en un bote en medio del océano. En medio del océano. Vale decir, la gracia no tiene fin. La gracia no es algo que podamos nosotros superar o llegar a la cúspide de ella. La gracia es como navegar en un océano. Todo lo que nos rodea, todo lo que viene a nuestra vida es por su gracia. Por gracia somos salvos, por gracia tenemos conocimiento, por gracia somos lo que somos. Como dice el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Si caminamos, si hablamos, si hacemos algo es por gracia. Todo nos es dado por gracia. Amén. Nada es nuestro. No, mi hijo. Nada es nuestro. No, Señor. Todo es de Él. Amén. Y nos lo ha dado por gracia. Alabado. Por tanto, creced en la gracia, entendiendo que nada soy, sino que todo es gracia de Dios. Eso es lo que quiere decir, lo que el mismo apóstol Pablo nos plantea. No yo, dijo, sino la gracia de Dios en mí. Y tengo que decir que he trabajado más que todos los apóstoles juntos, dijo. En cárceles, ¿cierto? En persecuciones, náufrago en el mar, en caminos, ¿cierto? Expuesto a ladrones, ¿cierto? Perseguido desde dentro y de fuera, dice Pablo, hablando de su experiencia, pero no yo. Y si tengo que ir a las revelaciones, conozco un hombre, no sé, en el cuerpo o fuera del cuerpo, que fue llevado al tercer cielo, y está hablando de él. Amén. Revelaciones, manifestaciones del Espíritu Santo. Pero ¿qué dice Pablo? No yo, la gracia de Dios en mí. Entonces, creciendo en la gracia significa que en este océano que es la gracia, debemos nosotros siempre entender que todo lo que nos ha sido dado, si un día está firme, hermano, es gracia de Dios. Esa firmeza me ha venido de la gracia de Dios. Si hoy día usted y yo, hermano, estamos escuchando esta escuela dominical, es por la gracia de Dios. Amén. Fíjese, hay muchos que se han quedado dormidos. Sí, Hay muchos que a lo mejor lo han mirado y han preferido hacer otra cosa. ayúdame. Y se han perdido esta enseñanza que el Señor tenía para ellos. Amén. Y si hoy día estamos aquí nosotros es por su gracia. Su gracia nos tocó, nos alcanzó. Bendita mi Otros Dios. la desecharon quizás. Así es, Señor. Porque el mundo desecha la gracia de Dios. Amén. Entonces dice, antes bien, no caigamos, ¿cierto?, en el error de los inicuos, a los cuales muchas veces muchos quieren llevar y arrastrar. Gloria al Señor, para que también caigan como ellos caen, sino que antes bien, ¿qué nos va a hacer superar todas estas cosas? Primero, su gracia. Amén. Esta es la que nos sustenta. Gloria al Señor. Su gracia manifestada muchas veces, ¿cierto?, en la presencia, en el poder del Espíritu Santo. Su gracia. Creced en ella. Ayúdame, mi Quiere Dios. decir, nunca nos salgamos de su gracia. Dependamos de la gracia de Dios. Amén. En cada cosa que usted hace, mi hermano, o yo haga, dependamos de la gracia del Señor. Ayúdame, Señor, en este problema, dame de tu gracia. Sí, Señor. Amén. Amén. Oh, Señor, ayúdame a seguir orando, Señor. Dame gracia para orar, de tu gracia, Señor, Sí, Señor. para seguir orando. Amén. En todo necesitamos la gracia de Dios. Señor, tengo este problema, dame gracia para entenderlo, resolverlo, Señor. Y el Espíritu Santo nos revelará, nos dará el Señor, ¿cierto?, de su gracia. Así que, por tanto, estamos en el océano de la gracia. Amén. Gloria al Señor. Es un océano de donde nunca vamos a salir, ni aunque rememos y rememos. La gracia de Dios es como Dios, eterna e infinita. No tiene fin. Gloria al Señor. Así que podemos crecer y crecer y crecer y crecer y crecer hasta
infinitamente, eternamente, porque la gracia de Dios es Bendito eterna. mi Dios. Y el conocimiento, la gracia debe ir con el conocimiento. Ahora, ¿qué es el conocimiento? Bueno, por supuesto de su palabra, pero el conocimiento de su palabra nos lleva a conocer al Señor. Y de ese conocimiento está hablando. No solo es aprenderme el verso, porque hay mucha gente que se puede aprender los versos de la Biblia y que a lo mejor son muy versados en decir en tal parte, tal pasaje, tal aquí, muy versados. Pero ¿cuánto de eso pone por obra en su vida? Ayúdanos, mi Dios. El conocimiento del Señor es caminar con Él, es andar con Él, es tener íntima comunión con Él. Amén. Estrecha comunión con Él. Y los que tienen íntima comunión con el Señor andan como Él anda, caminan como Él camina, obran como Él obra. Amén. Gloria al Señor. Entonces, cuando dice el conocimiento, no solo está hablando del conocimiento escritural, que es bueno que escudriñemos la Biblia y tengamos un conocimiento escritural, por supuesto. Pero más que el conocimiento escritural está el conocimiento espiritual. Hay muchos hermanos que a lo mejor usted les pregunta, ¿y dónde está ese pasaje? No tienen idea. Pero cuando mira su vida, ve que ese conocimiento está plasmado en su vida. Amén. ¿Por qué? Porque caminan, viven como aquel que verdaderamente conoce al Señor. Si usted me dice, yo conozco al Señor, y anda en parranda, anda en borrachera, anda en disipación, anda en maldad, anda en pecado, anda en habladuría, no me diga que conoce al Señor. No lo conoce. Nunca lo ha conocido. Porque el que conoce al Señor anda como Él anda. Amén. Así es, Señor. Eso Amén. es conocer al Señor. Dios nos bendiga. No, yo conozco al Señor desde los niños, dice, lo conozco. No, usted conoce la iglesia, conoce los formatos de la iglesia, conoce lo que en la iglesia se hace, pero usted no puede conocer al Señor. No. Porque si le conociera verdaderamente, eso se reflejaría en andar como Él nos ha enseñado que debemos de andar. Amén. Dios nos bendiga. Sí, Señor. Así que, hermano, el conocimiento del Señor es eso. Dios nos bendiga, ¿no? Que yo voy a la iglesia, sí. Cuando el Señor entró a la sinagoga, había un demonio sentado también adentro de la sinagoga. También los demonios van a la iglesia, hermano. Sí, Señor. Gloria al Señor. Si lo importante es que cuando vamos a la iglesia, verdaderamente en nuestro corazón esté morando Cristo. Y si usted no ha tenido un nuevo nacimiento, pídaselo al Señor. No solamente ser un convencido, No, Señor. sino un convertido Amén. a Cristo. Aleluya. Uno, hombre o una mujer que sea convertido de todo corazón al Señor. No perfecto, porque nadie es perfecto, pero convertido al Señor. Dios nos bendiga. Cristo mora hoy día en mi corazón. Bendito mi Dios. Gloria al Señor. ¿Cómo lo sé? Por el fruto. Por el fruto. Dios nos bendiga. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Juan en el capítulo 17, verso 3 dice, el apóstol Juan, por la inspiración del Señor, nos revela allí lo siguiente. Dice, y estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Este es el conocimiento, aquel que puede dar vida a toda carne. No existencia, porque todos los hombres tienen existencia cuando nacen, pero no vida. Uno dice, oh, nació vivo. No, nació vivo, tiene existencia. Ante los ojos de Dios está muerto en delitos y pecados. La existencia la recibimos de Dios,
Amén. el día que nacimos de nuestra madre. Pero la vida la hemos recibido de Cristo, porque Él nos trajo de la muerte a la vida, del pecado de la muerte a la vida. Él nos dio vida, juntamente con Él hemos sido resucitados. Amén. Ahora, este es el conocimiento, que te conozcan a ti, el Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, Jesús, ¿cierto? El Salvador, quiere decir. Pero ninguna persona que reciba a Jesús como Salvador puede dejarle de recibir como el Cristo, el ungido, el Señor de nuestras vidas. Así que desde el momento en que alguien recibe a Jesús como su Salvador, también tiene que recibirle como su Señor. Amén. Amén. Dios nos bendiga. El mundo quiere recibir a Jesús como Salvador, pero no como Señor. O sea, yo quiero que el Señor me salve, pero yo no quiero hacer lo que el Señor me pide. Yo quiero que el Señor me salve, sí, por favor, que me salve, que me sane de esta enfermedad, pero para seguir viviendo la misma vida que he vivido siempre. No, líbranos, mi Dios. Gloria al Señor. Entonces, hermano amado, a Jesús no se le puede recibir como Salvador y después negarle como Señor. Él es Jesús, Cristo. Y Él lo revela. Esta palabra es muy importante. Amén. El mismo Señor la reveló. Yo soy Jesús, Cristo. Nosotros lo veíamos diciendo Jesucristo. Pero la palabra es una palabra, ¿cierto?, doble. Jesús, hombre, Salvador. Cristo, ungido, Señor. Amén. Es Salvador y Señor. Como dice Romano, Señor y Cristo, dice el apóstol Pablo. Gloria sea al Señor. Así que, hermano amado, este es el conocimiento. Efesios 4:13, el apóstol, por la inspiración del Espíritu Santo, nos recalca en alguna medida esta parte y nos entrega alguna luz también con respecto a ello. Bendito mi Dios. Efesios 4:13 dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Esto es lo que Dios quiere, que lleguemos a la unidad de la fe. Amén. A que todos tengamos una misma fe en Cristo, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, como dice el apóstol Pedro, engañados, aquellos que tuercen las Escrituras, aquellos que predican una falsa doctrina. Hermanos, hemos llegado al conocimiento del Señor. Tenemos la unción del Santo, dice Juan. Amén. Para que no seamos engañados ni seamos turbados, sino que crezcamos en el conocimiento, como dice el Señor, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Crezcamos en todo, en toda gracia y en todo conocimiento. Amén. Y el apóstol Pedro, no nos olvidemos que comienza esta carta hablándonos del crecimiento de nuestra fe. Y dice, añadiendo, ¿cierto?, a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Ahí está todo el crecimiento espiritual. Ya lo leímos y lo compartimos en alguna escuela dominical. El Señor nos bendiga esta mañana. Así que, hermanos amados, ante todo, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él, al Señor Jesús, sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Gloria al Señor. Por tanto, tengamos en esta hora cuenta de que esto es hasta el día en que el Señor nos llame. Amén. De nuestra eternidad. ¿Cuándo comienza nuestra eternidad? Mire, cuando partamos del escenario de esta tierra, si el Señor no ha venido, ya empezó nuestra eternidad. Empezó nuestra eternidad. Gloria al Señor para siempre. Esa eternidad comenzó el día en que fuimos salvos también. Y estamos peleando la buena batalla y corriendo
la carrera. Por lo demás, nos espera la corona incorruptible de gloria, dice el apóstol, que nos dará el Señor en su venida. Así que, mis hermanos, ¿cómo no debemos nosotros, al entender todas estas cosas, de procurar servirle al Señor con más diligencia? De que no seamos movidos al error, al engaño. ¿Qué dice el diablo? Mira, si tú soy regalón de Dios y el Señor entiende que tenías esta inclinación o estas cosas y una canita al aire, como dicen por ahí, ¿no? Una canita al aire, dice, ¿qué te va a hacer, hombre? ¿Qué te va a hacer, mujer? Gloria al Señor. Tómate esta cervecita, fúmate este cigarrito, oye, estamos de fiesta, pónete música, bailemos un poquito, o qué sé yo. Gloria sea al Señor. Muchas veces, ¿cierto? Dice, bueno, pero si total el Señor te entiende, te comprende, si el Señor te conoce, que eres débil. Susurros del diablo, que muchas veces lo único que buscan es hacerte caer, separarte de Dios, apartarte de Dios, que pierdas esa comunión con el Señor y que seas engañado por el error y que venga, ¿cierto?, cualquiera a decirte que estáis mal en la religión que estáis mal, ¿no? Tú tenés que guardar el sábado o tenéis que, porque si tú comís esto, lo otro, no, te estáis condenando por lo que estáis comiendo. Gloria al Señor. Hermano, hay muchas falsas religiones hoy día en el mundo. Falsas filosofías e incluso religiones diabólicas. Gloria al Señor. De las cuales nosotros tenemos que estar firmes, hermano amado. Que el Señor nos libre. Hoy día tenemos una corriente de falsos apóstoles, falsos ministerios. Yo ya le he enseñado, hermano, que la Biblia claramente nos enseña que no hay más apóstoles. Primero, Pablo dice, yo soy el último de los apóstoles. Y a mí me pareció como al abortivo, dice, como al último de los apóstoles. Entonces cuando alguien dice, yo soy apóstol, entonces usted es el último. Porque la palabra de Dios dice que Pablo fue el último. Y hoy día han salido falsos apóstoles con un falso ministerio. Ahora, la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis que los apóstoles son 12. Y por ahí aparece el 13, el 14, el 15. O sea, está equivocada la Biblia. No habían 12. Son 12. Léalo en el libro de Apocalipsis. Gloria al Señor para siempre. Ahora, el apostolado tenía que ser importante en el sentido de que anduvo con el Señor, que vio su resurrección. Pablo vio a Cristo resucitado. Se le apareció. ¿Cómo se le apareció a Cefas? ¿Cómo se le apareció, cierto, a Santiago? Y luego dice a 500 hermanos a la vez. No a la vez, sino que en distintos lugares el Señor apareció resucitado. Y a los 7 primero, después a los 11 en el aposento alto. Entonces, ¿hay alguno que haya visto al Señor? Ninguno. Dios nos bendiga. Entonces, falsos apóstoles, que escrituralmente la palabra de Dios los desmascara. Yo, apóstol hoy día, ¿apóstol de qué, hermano? La escritura nos habla claramente. Hay pastores, obispos, alabados al Señor. Ahí está establecido en el libro, en la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Ancianos se les llamaba en nuestro tiempo. Diáconos. Gloria al Señor. Anciano es presbítero. La palabra presbítero significa anciano. Diácono significa ayudante. Dios nos bendiga. Entonces, hermanos, hoy día estamos llenos de estos pseudos apóstoles, ¿cierto? Con ministerios falsos. Gloria sea al Señor. Donde muchas veces, ¿cierto?, se predica la teología de la prosperidad. De que el hombre o la mujer es bendecido cuando está prosperado económicamente. Y el libro de Hebreos dice, en la galería de los héroes de la fe, habla de que andaban pobres, desnudos, errantes, por las cuevas. Hay algunos, hermano amado, algunos que verdaderamente, hermano amado, son blasfemos, pero blasfemos con ganas. Así es. Blasfeman. Dicen, si Cristo viviera en esta época, tendría un Mercedes-Benz. Mentira. No, Señor. Gloria sea al Señor. Dios. Dios tenga misericordia, hermano.
Sí. Gloria sea al Señor, y hay que desenmascarar a todos estos sinvergüenzas, Cash Luna, Señor. Dante Gebel, y todos estos que hablan, que tienen grandes programas de televisión, y que predican y enseñan, muchas veces herejías. Dios nos bendiga. Aquí en Chile también tenemos algunos. Sí, Señor. Dios nos tenga de nosotros misericordia. Por ahí andan algunos diciendo no se vacune, porque la vacuna es la marca del diablo, hermano. Tenga Y hay algunos misericordia, mi Dios. tan livianos, Tampoco que no será. que no, tan carnales, digo yo, Amén. que caen, hermano, en las teologías y en las falsedades de todos estos hombres, hermano amado, engañadores, turbadores, esquilmadores. Gloria al Señor. Tenga el Señor misericordia. Ayúdenos el Señor para poder guardar, tener el conocimiento del Señor. Dígame, cuando alguien ha querido venir a hablar, por ejemplo, de su esposa, o ha querido hablar de alguien cierto cercano suyo, y mira, ¿y usted qué es lo que le dice? No, yo lo conozco. No es así. Así es, Señor. Dios nos bendiga. Porque cuando conocemos a alguien, sabemos cómo es. Amén. Alguien puede decir, no, yo conozco al Señor, pero si no hace lo que el Señor hace, ¿cómo lo conoce entonces? El que conoce a Cristo, en el camino de Cristo anda. Amén. No perfecto, No. pero en el camino de Cristo anda, guardando su palabra. Gloria al Señor. Así que como el apóstol Pablo dice, Pedro dice, muchos tuercen las escrituras, engañadores, porque todo esto habla de falsos maestros. Sí, Señor. Y ese es el tema. Y lo vamos a seguir con la carta del apóstol Juan. Sí, Señor. Vamos a seguir en este mismo tema. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué es tan relevante en las cartas del apóstol Pedro, Juan, Santiago, Judas, ¿cierto? Pablo? ¿Por qué es tan relevante esta doctrina? ¿Por qué cree usted que ocupa tantas páginas la doctrina de los falsos maestros, de los engañadores, de los turbadores? En ese pasado, ya, porque es imprescindible, porque es una de las formas que el diablo ocupa para separarnos de nuestra comunión con Dios, Amén. de nuestra verdadera comunión con Dios y llevarnos a falsas religiones. Amén. Autocomplacientes. Señor. Religiones autocomplacientes. Nosotros hoy día le llamamos, ¿cómo le llamamos a eso? Evangelios light. Amén. Evangelios light. Está lleno de evangelios light. Aquí va la gente a la iglesia a cantar. Y cantan y se inspiran y gloria a Dios y aleluya. Es bonito cantar, hermano. Es bonito alabar al Señor. Pero más bonito es enseñarle a la iglesia la palabra de Dios. Amén. Porque ¿qué sacamos con cantar y cantar y cantar y adorar y adorar? Porque hoy día está la ministración de la adoración. Ministro de alabanza. ¿A dónde la vio, hermano? Gloria al Señor. Lo que hacen esas iglesias es ser livianas. ¿Por qué? Porque se fundamentan en migajas. Gloria al Señor. Pero una iglesia que se sienta a escudriñar la palabra de Dios. Miremos lo que dice el libro de los Hechos con respecto a aquellos hermanos a los cuales el apóstol Pablo les predicaba. Y ellos cuando Pablo predicaba escudriñaban las escrituras y miraban si era así o no. Gloria al Señor. Así tenemos que ser nosotros. Amén. Dios nos bendiga. Y si así es verdad, mira lo que el apóstol Pablo está hablando, está aquí, la palabra de Dios lo señala. Tiene fundamento. Yo puedo predicar, pero si el día de mañana usted dice, ¿sabe, pastor? Usted está predicando lo suyo. Gloria al Señor. Hermano, súbase al tercer piso y se tira de cabeza. ¿Usted me hace el caso? Pero si yo le digo, hermano, conviértase a Cristo, reciba esta palabra en su corazón y le dará vida, y le esté hablando de la palabra del Señor, y este es el conocimiento, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo su Hijo. Entonces le estoy hablando de la palabra del Señor, y que no es un verso aquí, otro verso allá, es un contexto. Estamos estudiando un contexto de la palabra del Señor. Dios nos bendiga, ¿no? Añada el Espíritu Santo grande bendición. Hoy día tenemos muchos burladores e engañadores que tuercen la palabra del Señor. Unos se burlan del Evangelio,
Se burlan de usted o de mí porque somos cristianos evangélicos y otros la tuercen. Gloria al Señor. Amén. Enseñando, hermano amado, doctrinas erradas. Ojo, que tienen parte de verdad, pero que tienen levaduras, partes de mentira, engaño. Amén. Donde realmente la palabra de Dios, el diablo la tuerce, la leuda, la adultera. Dios nos bendiga. Bendiga el Señor su palabra y añada el Señor sobre ella una grande bendición. Vamos a orar, a dar gracias a Dios por su enseñanza en este día. Amantísimo Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que el día del Señor, será como ladrón en la noche. Amén. Quiere decir, sin previo aviso. Señor, pero este día no nos sorprenderá, porque, Señor, no andamos en tiniebla para que este día nos sorprenda, Señor. Estamos nuestra vida ante ti preparada. ¿Cómo? Por su gracia, que nos salvó, nos redimió y hoy día caminamos sirviendo, Señor, Dios del cielo, y guardando tu bendita palabra en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a estar firmes y no caer, para que, Dios mío, venga el engañador, el turbador, no nos engañe, ni nos turbe, Señor, ni nos conturbe de nuestra forma de creer, oh Señor, de servirte. Amado Dios, gracias te damos y rogamos en esta hora que tu palabra permanezca en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor, y podamos ir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa gracia que es como un océano en el cual estamos nosotros. Nunca saldremos de ella. Tu gracia todo lo llena. Todo lo rodea. Estamos en ella, Señor, cada día. Dios mío, a usted sea la gloria, sea la honra, sea la alabanza, rogando todas estas misericordias en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Sea el Señor muy, muy glorificado. Antes de pedir la bendición, quiero saludar a algunos hermanos que han estado compartiendo la escuela dominical. Por supuesto, a nuestra amada pastora que está junto a nosotros acá, nos manda allí cariñosos besos, ¿cierto? Amén. Saludados, dice el Señor, en una forma, más simpática hoy día con estos avatars, ¿no?, que aparecen ahí. Ella se confeccionó un avatar. Es tan linda como ella, ¿no? Gloria al Señor. Nuestra pastora Nancy dice que hoy sea una hermosa escuela dominical para la gloria de Dios. Sean todos mis hermanos bendecidos. Amén. Dice nuestra amada pastora, Dios llene de mucha gracia a nuestro amado pastor en esta nueva enseñanza para nuestras vidas. La hermana Yexenia dice, Dios llene de su gracia a mi amado pastor, y un saludo a todos mis hermanos conectados. Nuestra hermana Janet dice, buen día mi pastor, que el Señor le bendiga en esta mañana de escuela dominical. Amén. Allí nuestra hermana Yexenia, glorias a Dios, dice ella, amén, gloria a Dios, su avatar ahí dando gloria a Dios, Yexenia, así es Señor, dice, amén. Nuestra amada pastora Carmen, también nuestro hermano Juan Núñez, ¿cierto?, oficial de nuestra iglesia, nos saluda. Nuestra hermana Yané dice, amén, gloria a Dios, amén. Nuestro hermano desde España, ¿no?, Gary Arce, recordado y querido en el Señor también. Un saludo grande para allá, también para él, sus hijos, su familia, Amén. también acá en Chile, ¿cierto? Dios les bendiga en grande manera, ¿cierto? Dice un saludo grande también allí a nuestro amado hermano Gary. Nuestra amada hermana Soledad desde Forestal. Dios bendiga a mi hermana Soledad, ¿cierto? El Señor le bendiga, le guarde en grande manera. Comenzamos este día sirviéndole al Señor. Que sea para Cristo este día, Amén. como todos los días de nuestra vida. Nuestra amada hermana Janet Ávila, que también ha estado junto a nosotros, y ella
ella dice, este es de mi hermana Janet, Janet Ávila. dice ella, gracias Señor por tu palabra, danos sabiduría para entender tu santa y perfecta voluntad para con nosotros. Bendito y alabado tu santo nombre por siempre, dice nuestra hermana Janet. Amén. Qué grande es pedir, ¿cierto?, que Dios nos dé esa sabiduría, ese entendimiento. Amén. Y siempre esté con nosotros. Gloria al Señor. Dios bendiga a mi hermana Janet junto a nosotros y también su familia hermosa, de aquí de Chile y también de allá de Venezuela. Nuestra hermana Soledad dice, amén mi pastor, buenos días. Amén. Buenos días mi hermana Soledad. Buenos días mi pastora. Amén. Amén, dice allá. Nos manda una flor nuestra hermana Soledad. Nuestra amada pastora dice, la enseñanza está en tal parte. Mi pastor, amén, no le entiendo el mensaje. Amén, mi pastor, dice ella. Allí nos manda, ¿cierto?, un corazón. Nuestra hermana Soledad. Quiero que mi Dios me defienda, mi pastor. Amén. Ponga al Señor por su escudo. ¿Cómo nos defendemos nosotros los hijos de Dios? Vamos a la rodilla, mi hermana Soledad. Allí busque usted un lugar, ore al Señor. Entregue esta causa que le aflige, ¿cierto?, al Señor. Ponga al Señor por su escudo. Señor, guárdame, líbrame, defiéndeme. Y el Señor le va a defender. En todo el Señor. Si la causa es justa, el Señor le va a defender. Amén. Porque Amén. si la causa es injusta no nos puede defender el Señor, pero Él nos defiende en toda causa justa. Pero si fuera injusta y vamos a la presencia del Señor y dice, Señor, yo cometí un error, perdóname, el Señor nos perdona. Amén. Y también hace misericordia en nuestra vida. Así que el Señor es su escudo, mi hermana Soledad. Manda una abeja ahí. Sí, mi pastor, amén, dice ella. Amén. Yo quiero tener salvación en mi vida, pastor. Y conocimiento, mi pastor, pero tengo miedo, mi pastor. Amén. Ayúdeme. No se atemorice, hija. No tenga temor. De nada. De nada. No tema. El Señor. ¿No le ha dicho Dios que Él es el que creó el universo? Amén. Que Él hizo las estrellas. Hermano, si usted piensa solo en eso, porque eso es una parte solamente, solo piensa en eso, se va a dar cuenta que Dios es mucho, y mucho, y mucho, y podría estar así por toda la eternidad diciendo mucho más grande de lo que usted piensa. Así es. Así que no tenga temor, el Señor está a su lado, y si usted clama a Él le guardará, le librará, aún de enemigos que quieran destruirla. El Señor la va a librar, la va a Amén. guardar, va a ser de usted misericordia. Aunque el problema sea tan grande que usted no le encuentre solución, el Señor le va a dar la puerta de escape. Confíe en Él, confíe en Él, y Él hará. Así que no se temorice, mi hermana, vamos adelante. El Señor está a su lado y al lado de nosotros. Nuestra hermana Yexina dice, líbrenos, Señor, de desviarnos de tu verdad. Amén, dice mi hermana Yexenia. Nuestra hermana Soledad dice, es infinito mi pastor. Así es, mi pastor, amén. Grande, más de lo que pensamos, de lo que creemos. Tuvimos un mensaje con respecto a eso el día domingo Sí, pasado, si no Señor. me recuerdo. Mal recuerdo. Nuestra hermana Yexenia dice, gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Aleluya. Nuestra hermana Soledad allí nos manda un corazón. Nuestra hermana Janet dice, amén, 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 gloria a Dios por su gracia. Amén. Amén, en ella estamos, nunca saldremos de ella. Nuestra hermana Soledad dice, gracias mi Dios por esta enseñanza, mi Señor, y por todas sus bendiciones, mi Dios. Amén. Ayúdeme, mi Dios, sálveme, mi Dios, acompáñeme, mi Dios, y guárdeme, mi Dios. Bendito sea, lo pido con todo mi corazón. Mi Amén. Señor sagrado y bendito. Amén. Y allí nos manda una abejita nuestra hermana Soledad. Amén. Si usted clama al Señor, téngalo por seguro que el Sí, Señor sí. será grande salvación. Nuestra hermana Yexenia dice amén. Sí, mi pastor, amén, dice nuestra hermana Soledad, nos manda allí un ramo de flores. Nuestra hermana Yexenia, su avatar, dando gloria a Dios. Nuestra hermana Soledad dice, yo quiero ser convertida, mi Dios. Amén. Así Así, es, Señor. buen anhelo, buen deseo.
entregue todo su corazón al Señor. Y bautizada de nuevo, mi Dios, sí, mi pastor. Amén. Cuando esté por allí, en el nombre del Señor, Amén. vamos a hacer, ¿cierto?, la parte externa, el bautismo, Amén. de lo que ya internamente ha ocurrido en su corazón, que ha recibido a Cristo. Gloria al Señor. Y eso es lo más grande. Nuestra hermana Soledad dice, ¿cómo puedo, mi pastor, pelear contra las batallas, mi pastor? Orando, mi amada hermana. Aunque a usted le parezca que no, eso no tiene efecto. Porque eso es lo que el enemigo quiere hacernos ver. Que te vaya a arrodillar a orar si eso no te va a resultar. Mire, ¿qué efecto va a tener? Pero usted se va a dar cuenta que orando, doblando sus rodillas, peleando sus batallas de esa manera, usted va a tener grande victoria. Amén. Se va a levantar de la oración y quizá a lo mejor Amén. no va a ver por ningún lado, Así es, Señor. pero usted se va a dar cuenta que en el momento de que Dios lo tiene establecido, la victoria va a ser suya. Pelee sus batallas en la rodilla. La batalla es la oración y la oración es la batalla. Amén. Así que pelee sus batallas, ¿cierto? Como dice el Espíritu Santo en Efesios 6, orando en el Espíritu, Sí, Señor. y habla de toda la armadura de la fe. Por tanto, una de las armas de la fe es la oración. Orando en el Espíritu, dice, en todo tiempo. Así que allí está la victoria en la oración. Ponga al Señor, a las plantas del Señor, esa dificultad que hoy día la angustia, mi hermana Soledad. Nuestra amada pastora dice, amén, gracias porque no solo es mi Salvador, sino que mi Señor, dueño y amo de mi vida, porque no solo me dio existencia, sino que hoy tengo vida en ti, mi amado Señor. Amén. Amén. Nuestra hermana Janet dice amén, nuestra hermana Soledad dice sí, mi pastor, amén. Yo confío en mi Dios como confío en mi pastor que Dios me ha mandado. Amén. Amén. Amén, dice mi hermana Soledad. Sí, mi pastor, son falsos, dice. Nuestra hermana Soledad dice, refiriéndose a falsos burladores. Nuestra hermana Soledad dice, yo sigo a mi pastor que Dios me ha mandado. Sí, mi pastor, gracias. Amén. 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 Sencillo, modesto, un vasito de barro, pero el Señor hace misericordia. Y lo importante Así es que Señor. el Señor le está dando palabra de Dios y dirección también, ¿cierto?, a través de su pastor. Y nuestro gran pastor, nuestro amado Señor Jesús, dice nuestra amada pastora, vivir por emociones no nos lleva a la salvación, más nos lleva a la perdición. Así es. Gracias a mi pastor, amén. Tu hermana Soledad y un corazón. Ahí también vemos al hermano Eliseo que se había conectado. Nuestra amada hermana Soledad, hay lágrimas en sus ojos. Sí, Tu hermana Señor. Soledad dice, gracias mi pastor. Amén. 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 Gloria al Señor. Dios bendiga también allí, ¿cierto?, a todos nuestros hermanos que han estado conectados. Los saludo cariñosamente. Y bueno, un abrazo fuerte para todos. Amén. El Señor les siga bendiciendo, les siga guardando. Nos vemos a la tarde en el culto de las 7 de la tarde. Sí, Señor. Estaremos allí reunidos y que, bueno, este día sea para el Señor. Pero no nos Amén. olvidemos de algo muy importante. La próxima semana, el día viernes 28, comenzamos nuestra oración y ayuno. Así es, Señor. Desde las 6 de la tarde, el día viernes 28, comienza a las 6 de la tarde el ayuno y oración. Amén. Estaremos orando para que Dios sane nuestra tierra, estaremos orando por la unidad del pueblo de Dios, Sí, Señor. partiendo por nuestra amada iglesia unificada, y estaremos orando también por los matrimonios. Y así también eventualmente en esa oración usted irá incluyendo a todo aquel que Dios le vaya colocando en su corazón. Así es. Orar por nuestra iglesia, orar por sus hermanos, orar por su familia, orar por sus hijos. Hermano, hay tiempo. El día viernes comienza la oración y termina el sábado Amén. a las 6 de la tarde, ¿cierto? Previo al término del ayuno, a las 4 de la tarde, usted se conecta a la página de la Iglesia Unificada Metodista Pentecostal, y desde las 4 hasta las 6, junto al pastorado, estaremos orando para entregar el ayuno. Amén. Allí estaré orando distintos pastores
para que estemos entregando el ayuno y orando en comunión. Y usted nos va a poder ver a través de el Facebook. Amén. Gloria al Señor. Nosotros vamos a hacer una conexión acá en Zoom y estaremos orando en el Facebook para poder compartir esta oración y terminar nuestro ayuno, entregar nuestro ayuno, oración y ayuno nacional. Amén. Amén. El Señor le bendiga. Y quiero, si hay algún pastor que después vea esta escuela dominical, recordarles que el primer sábado de junio, solo el pastorado, solo los pastores y pastoras que pueden también conectarse, algunos hermanos predicadores oficiales de la iglesia, al estudio bíblico que es solo para el pastorado y solamente para los hermanos responsables. Amén. Amén. Así que eso es interno, lo vamos a hacer solamente al pastorado. Tendremos un estudio bíblico todos los primeros días del mes. Allí estaremos congregándonos vía Zoom. Que el Amén. Señor nos bendiga. Así que no se olvide que el viernes que viene comenzamos nuestra oración de ayuno. Si usted no puede ayunar, por X razón, no lo haga, pero ore. Amén. Pero si puede ayunar, ore y ayune, hermano. Sí, Señor. La oración se completa con el ayuno. Gloria sea al Señor. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, porque hay algunos que empiezan a buscar subterfugios. Es que aquí, que no puedo dejar de comer porque se me baja el azúcar. Bueno, si usted ve que en el medio del ayuno se le baja el azúcar, tome un vasito con agua, le echa azúcar y se la toma. Amén. Dios nos bendiga, pero sacrifique un poco su cuerpo, hermano. Amén. Ponga en sacrificio un poco también allí, de parte suya. Si un ayuno no es gran cosa. El Señor ayunó 40 días. Usted dirá que Él era el Señor, sí, pero estaba en hechura de hombre. Amén. No ayunó en hechura de Dios. Hombre igual que usted y yo, con las mismas necesidades, con la misma hambre, con las mismas necesidades. Así que, hermanos, si el Señor lo hizo, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros también? Así es, Señor. El Señor nos bendiga. Un día, ayunemos. Completemos nuestra oración ayunando al Señor. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a rogar la bendición para terminar este servicio. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta escuela dominical. Amén. Bendícela en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor, y permite que su palabra permanezca firmemente en nuestros corazones. Sí, Señor. Le damos las gracias, Señor, y ruego una bendición muy grande y especial para todos mis hermanos que hoy día han tenido la bendición de estar en la escuela dominical. Gloria a Dios. Le damos las gracias, rogando estas misericordias Sí, sí. en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios para siempre. siempre. El Señor les bendiga y les guarde. Amén.